que se van sumando a nuestras mañanas, cumpliendo desde tempranito y comenzando de una forma especial. No es miércoles, es jueves, pero nosotros estamos felices porque las tenemos a ella. Totalmente, Adri. Estamos hablando de la doctora Mariela Sabadini, que hoy, esta semana se corrió un día nomás, Sí, nada más. Nosotros no quisimos que se nos escape. No se puede escapar, no tiene nuestra. posibilidades, no tiene posibilidades, después de tantos años además. Mari, bienvenida, muy buenos días. Buen día, chicos. Siempre, cualquier día, siempre podemos estar juntos, así que bueno, hoy se dio que es jueves. Para que ayer habrán agarrado papel y lápiz, pero bueno, a volver a tomarlo. Lo guardaron. Además, imagino lo que habrán preparado para la jornada de ayer. Y miraron el programa, no la vieron a Mariela y se habrán desilusionado. Bueno, sorpresa hoy. Sí. Como le gusta a Adri, decir que tenemos sorpresa siempre. Regalito de jueves y encima con un tema sumamente importante. Totalmente. Vos sabés, a los dos les cuento que una de las consultas más frecuentes en gastroenterología son los problemas intestinales. Y sobre todo algo que se llama el síndrome de intestino irritable. Pero todos sabemos que la gente sufre de constipación, de diarrea, de dolores abdominales. Eso que llega el paciente y te dice, doctora, yo vivo hinchada. Ese es el motivo de frecuente, porque la gente no le sabe dar este nombre que yo acabo de decir, sino que te dice, yo como y me hincho, me distiendo, eructo, no voy de cuerpo. O sea, es la primera causa de consulta, pero segundo es la segunda causa de ausentismo laboral después de las gripes. Fíjense la importancia que tiene saber de este tema. Y uno diría, ¿cuál es la causa de esto que se llama el síndrome de intestino irritable? Fundamentalmente la comida, la mala alimentación. Por eso que es muy importante cuando uno consulta saber después lo que debo comer. Es una patología muy frecuente, bueno, tanto en ambos sexos, pero más en las mujeres que en los hombres, sobre todo en las mujeres jóvenes, y se puede presentar de tres maneras. Pueden tener mucha constipación, que es no ir de cuerpo todos los días, pueden tener diarrea o de alguna forma mixta. Cuando hablamos de que tienen una intolerancia a los alimentos, fundamentalmente va a ser a las legumbres, que ustedes ven ahí en la placa, poroto, garbanzo, lenteja, a ciertos vegetales, a la lactosa, que es el azúcar que tiene la leche o el yogur, a los alimentos que tienen grasa, aquellas frutas que tienen carozo y a los edulcorantes. Fíjense que mucho de lo que nombré, los vegetales, las legumbres, los edulcorantes, las frutas, son alimentos sanos. Sí. Y acá es donde viene el problema. Estos alimentos tienen, que lo van a ver en la siguiente placa, algo que se llama FODMAP, que es una traducción en inglés de la F fermentable, el O de oligosacáridos, que son tipos de azúcares que tienen estos alimentos que nos van a hacer fermentar y dar estos síntomas que yo acabo de decir. Son oligosacáridos, la D de disacáridos, la M de monosacáridos y los polioles. Como le acabo de decir, carbohidratos que a nivel intestinal generan una fermentación, que es lo que me produce justamente este síndrome de intestino irritable. El 70% del intestino tiene, que todos hemos visto durante la época del COVID, el sistema inmunológico. Entonces acá es donde empieza la importancia, que yo siempre les decía en todo este momento, la red ganglionar más grande del cuerpo está como sistema inmunológico en el intestino, hablamos del segundo cerebro del cuerpo, hablamos de la microbiota, que son temas que siempre venimos hablando. Entonces, donde nosotros alteramos cualquiera de estas cosas, alteramos la inmunidad, alteramos lógicamente todo nuestro estado de salud, por sobre todas las cosas la formación a nivel cerebral de neurotransmisores, la serotonina, la dopamina, y por lo tanto van a ver ahí en un gráfico que todas aquellas cosas como el estrés exagerado, el miedo, la ansiedad, la mala alimentación, todo lo que sea lo externo como medioambiental, la genética que uno tiene, pero también lo que desencadena la genética nuestra, que es la epigenética. Los medicamentos, vieron que quién no tiene problema después de tomar antibióticos por sobre todas las cosas, está esos fármacos, la medicación inadecuada, que uno toma medicamentos porque sí y no sabe. O sea, ¿cuántas causas hay que pueden desacomodar a ese intestino para que su flora no sea normal? Y lógicamente desacomodo este eje que uno dice que es cerebro-intestino y lógicamente la parte inmunológica. Esto va a traer enfermedades. Enfermedades está a nivel inmunológico, como por ejemplo una colitis ulcerosa, una enfermedad de Crohn, la celiaquía, que es una enfermedad autoinmune también está. Entonces es importante que el paciente, ante estos síntomas que uno ve ahí en una de las últimas placas, que es el dolor abdominal, los cólicos, náuseas y vómitos, distensión, diarrea, constipación,
tengan que consultar al médico. ¿Por qué? Porque primero que nada hay que descartar cuál es la causa que lo produce. No nos olvidemos que el intestino puede tener pólipos, divertículos, puede tener celiaquía, puede tener enfermedades, y cuando uno descarta todo esto, uno ahí puede decir, esto es un síndrome de intestino irritable. Aquellas personas muy ansiosas, muy nerviosas, también, porque como decimos, el cerebro y el intestino están directamente relacionados. Hoy por hoy el intestino es fácilmente estudiable desde muchas maneras. Tenemos laboratorio, endoscopías, radiografías, la clínica misma que uno dice es soberana, y lógicamente habrá que adaptar la comida, la alimentación y los medicamentos de acuerdo a lo que el paciente tenga. Pero para terminar, como dije, es la segunda causa de ausentismo laboral. O sea que esto tiene una implicancia médica muy importante porque realmente es un cuadro sumamente molesto. Lo bueno es que este síndrome te avisa, porque lo que siempre decimos, Mariela, es que a veces, bueno, si uno no se hace un control riguroso, si no tiene el hábito de hacerlo, hasta que no nos duele o no nos molesta algo, no vamos al médico. Acá nos estás dando, bueno, tips que sí, que te va avisando que algo está fallando, porque tal vez desconocemos lo que es el síndrome, pero bueno, empieza a pasar algo, empezamos a sentir un malestar y ahí vamos a que un especialista realmente nos diagnostique lo que tenemos. Vos sabés que eso que acabas de decir es fundamental, porque justamente esta no es una enfermedad silenciosa como la es la hipertensión o la diabetes. Esta es totalmente sintomática y hasta es exagerada, porque el paciente siente dolor, distensión, molestias después de comer, y siempre venimos hablando del daño que está generando la comida, sobre todo, siempre lo digo, el trigo, todo lo que uno dice harinas, porque no nos olvidemos que los alimentos vienen sumamente cambiados desde su semilla. ¿Para qué? Para soportar el medio ambiente, las plagas, las crisis climáticas. Entonces, por ejemplo, el trigo le han agregado una cantidad de proteínas extras, que son las gliadinas, que el intestino no las reconoce. Entonces, al momento de comer mucha harina, ese intestino sufre como, yo no reconozco esto, ¿qué es? Y manda una respuesta de defensa, que es una respuesta inmunológica, y ahí es donde muchas veces yo puedo despertar una celiaquía o simplemente una intolerancia al gluten o simplemente una alergia al trigo. O sea, por eso le digo que acá no solo uno dice a ver qué alimentos me hacen mal, sino que hay que detectar si hay algún FODMAP, esto que le acabo de contar, y por ahí uno cambiándole la leche por una leche sin lactosa, el paciente mejora. Y un consejo que yo le digo, vas a comer, a ver, hoy solo manzana, y vas a ver si la manzana te hace mal, una fruta por día diferente, hasta detectar cuál es la fruta o la verdura que te hace mal a vos, porque acá no hay un libro escrito igual para todos. Acá cada uno tiene que detectar cuál es el problema. Uno le enseña cuáles pueden ser los motivos, pero de ahí en más, cada paciente va a tener que tener su indicación precisa. Mariela, además lo importante, digo, que de acudir ante este tipo de problemática al especialista, porque justamente vos lo marcás por ahí, uno tiene intolerancia a determinado alimento y después tiene que reemplazarlo, digamos, y justamente es el especialista el que tiene que decirle cómo reemplazar esa cuestión. Totalmente. Y vos sabés que muchas veces pasa más allá que uno le dice, todas las frutas son importantes. O me decís, vamos a imaginar que vos me decís, la pera me hace mal. Bueno, no comas pera, come manzana, come banana. Pero muchas veces pasa que a veces la pera te hace mal. ¿Por qué? Porque vos estás bajo una situación de mucho estrés. Entonces también hay que aprender que hay situaciones o momentos de la vida que exageran ese cuadro. O sea, hay días que lo puedo comer y hay días que no los puedo comer. Como la verdura cruda cocida. También hay que enseñarle a que aprenda a manejar sus momentos de vida, sobre todo el estrés, que es fundamental en esto, como para que puedan estar mejor. Sí. Y de las cosas que yo quiero que a la gente le quede, porque es lo que más se está trabajando en este momento, es toda la ingesta que siempre hablamos de los probióticos, que volvemos a recordar, son esos bichitos que tienen los intestinos, la flora bacteriana, que es sobre lo que más se trabaja, porque es un poco la base de nuestra salud intestinal y lógicamente de nuestra salud en general, inmunológica y cerebral. Y lo importante, María, que dijiste una palabra, el estrés, digo, hoy tan presente en todos nosotros y que siempre termina repercutiendo en el intestino. Totalmente. No nos olvidemos de ese eje cerebro-intestino, segundo cerebro del cuerpo, en donde todo el estrés que tengo, más allá de pasar por nuestra cabeza, pasa por nuestra panza. Mariela, ¿dónde te puede encontrar la gente? Estoy en San Buenaventura del Monte Alto 460 y es el consultorio. Ya la gente
Uno diría que siempre nos escuchan. El otro día te contaba que nos Sí. escucha mucha gente, los ve, muchísima Y eso gente. nos encanta a Los nosotros. sigue. Así que este es un lindo, es lindo para ustedes saber que che, se levantan temprano, pero trabajan y la gente los ve, nos escucha, nos hacen caso y nos pueden encontrar por las redes, que siempre estamos en todo, así que no hay forma de no encontrarnos. O en el teléfono 4423-548. Mariela, como siempre, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Si Dios quiere, el miércoles que viene. Un beso a los dos. Un beso grande. Hasta allí la doctora Mariela Sabatini con